En el capítulo anterior, el régimen aislado de la nueva realidad mundial, sanciones y campaña internacional contra el franquismo, cambios superficiales en el régimen, la lucha interna entre católicos y falangistas, una sociedad atrapada entre la escasez, el hambre y el extraperlo. La apertura internacional. La tenacidad de Franco para resistir la presión interna y externa favoreció su permanencia en el poder. La incapacidad de las corrientes opositoras para gestar un cambio dentro del sistema y la evolución de la situación internacional ayudaron en definitiva a consolidar al régimen. Después de más de 10 años de intolerancia política y de desaciertos económicos, esta dictadura personal siguió inconmovible e impermeable a cualquier modificación profunda. España quedó varada en el tiempo y condenada al subdesarrollo, en medio de una Europa que renacía con vigor y deseos de recuperar los sueños perdidos. Pero Franco ya no estaba tan solo. La Guerra Fría obligó a Occidente a aceptarlo como un aliado, incómodo pero necesario. El primer paso es un documento interno del año 47 donde George Kennan, un diplomático importante dentro del Departamento de Estado, empieza ya a proponer un cambio claro de estrategia, que viene a ser la siguiente. Con Franco no podemos mantener una diplomacia basada en valores y en principios. Tenemos que montar una diplomacia basada en el interés. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una nueva guerra mundial en ciernes y no podemos ser demasiado exquisitos. Franco es lo que es, pero Franco puede sernos de mucha utilidad si se abren de nuevo las hostilidades y por lo tanto hay que ir a acercarse. Truman no acepta ni mucho menos el 47 este giro, pero se va produciendo poco a poco una evolución y será finalmente la inminencia de la guerra de Corea la que convenza al presidente de Estados Unidos de que hay que dar el paso. Franco había advertido que las diferencias entre los aliados occidentales y la Rusia soviética solo podían disimularse por la necesidad imperiosa de derrotar a su enemigo común, la Alemania nazi. Consideraba que una vez conseguido ese objetivo, el nuevo conflicto sería inevitable y que su anticomunismo visceral obtendría un merecido reconocimiento. La apreciación resultó acertada, por lo menos en parte. La Guerra Fría congeló las fronteras entre el este y el oeste del continente europeo, al mismo tiempo que alivió el aislamiento de España con el mundo. De la mano de la potencia militar emergente de Occidente, Estados Unidos, y de la espiritual, el Vaticano, el régimen saldría lentamente de su ostracismo. Pero la Santa Sede se veía prisionera de su propia jerarquía española. Los obispos españoles no estaban en la lógica del Vaticano porque no estaban viviendo en una democracia parlamentaria. Los problemas que se planteaba el Vaticano en Europa no eran los del obispo de Cuenca o los del obispo de Barcelona. Esos eran otros. Esta gente venía de la Segunda República y de la Guerra Civil y creía que había que entenderse con el régimen de Franco. El Vaticano se mueve en este triángulo de presiones. Franco, que quiere una relación preferencial y donde a su jefatura se le conceda un poder importante a la hora de nombrar obispos, y por otro lado la presión de los obispos diciendo al Vaticano, por favor, queremos un entendimiento, hay que llegar a algún tipo de acuerdo. La negociación fue muy difícil, los embajadores españoles tuvieron que trabajar muy duro y al final se llegó a un acuerdo que se firma no antes
que el acuerdo con Estados Unidos. Es decir, el Vaticano no quiso ni mucho menos aparecer como quien rompe el aislamiento. Durante la Guerra Civil, la causa franquista había recibido el apoyo de la jerarquía eclesiástica española. Salvo matices y reservas de prelados vascos y catalanes, la Iglesia Católica avaló y hasta exaltó el espíritu anticomunista del bando nacional. Era en parte una reacción natural contra el Frente Popular, que había tolerado una violenta persecución contra el clero católico. En otros casos se trataba de un apoyo militante. El obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, por ejemplo, cedió al Generalísimo su palacio episcopal para que se convirtiese en la primera sede de su gobierno. Además, calificó de cruzada a las operaciones del Ejército Nacional contra los nuevos infieles, los rojos republicanos. El cardenal primado de España, Isidro Gomá, por su parte, utilizó su influencia sobre sus pares para documentar el apoyo a la causa nacional a través de una famosa carta colectiva de los obispos españoles el 1 de julio de 1937. En esa época, a 99% al lado de Franco. La Iglesia había sufrido una persecución terrible porque, vuelvo a repetir, la República no fue una forma de Estado de todos. La República era una ideología revolucionaria que se desarrollaba hacia el comunismo y la Iglesia sufrió la persecución que sufrieron las iglesias ortodoxas, protestantes o católicas en lo que hemos llamado los países de detrás del telón de acero en fin, los asesinatos de curas y de monjas, la quema de las iglesias, de los conventos, etcétera, fue una cosa verdaderamente tan atroz que la Iglesia, cuando termina la guerra civil, pues está, no digo que a 100%, a 99% al lado del régimen. Esta adhesión del clero español al franquismo fue moderada a menudo por la reticencia del Vaticano a conceder un apoyo explícito. Para Roma, el conflicto tenía un fuerte contenido ideológico antes que religioso. Observaba también, con cierto resquemor, las tendencias fascistas de la Falange. Los partidarios de José Antonio Primo de Rivera se declaraban católicos, pero antes de la guerra habían sostenido posiciones ambiguas en su relación política e institucional con la Iglesia. Franco, por su parte, era un católico devoto que consideraba que la identificación religiosa era inseparable de la tradición española. Cuando planteó que el totalitarismo español se basaba en el monarquismo y en la política cultural de los reyes católicos del siglo XV, no lo hizo de manera simbólica. El suyo fue el régimen más reaccionario y más tradicionalista del siglo XX en Europa. Pero como sucedería en otros planos del franquismo, esa unidad de intereses entre la Iglesia y el Estado sería más aparente que real, sobre todo en las relaciones con el Vaticano. Coincidiendo con el fin de la Guerra Civil, en Roma fue elegido Papa Pío XII, una personalidad a la que la Falange miró siempre con reticencia. El nuevo Papa, en un mensaje radiado el 16 de abril de 1939, respaldó la misión de los vencedores, pero su posición crítica al fascismo, y especialmente al nazismo, despertó reacciones adversas en España. Su homilía fue censurada por el gobierno. Sectores de la Falange pretendieron además marcar diferencias entre la Iglesia española y el Vaticano, pero la potestad del Estado para designar nuevos obispos sería el punto nodal del conflicto. Son años muy curiosos que indican algo que no se explica fácilmente. Unas relaciones óptimas entre la Iglesia y el Estado, un episcopado español afecto a Franco y que recibía de Franco lo que ellos pedían, y una Roma bastante reticente. Los que hemos estudiado un poco el Archivo Vaticano vemos cómo aquí en los gobiernos de Franco van buscando chivos expiatorios. Pío XII no puede ser, porque al Papa no se meten con el Papa. ¿Quién puede ser? Montini. Y entonces Montini va a ser durante 10 años el hombre, hay cartas deliciosas de nuestros embajadores diciendo, es más demócrata cristiano que cristiano Montini. De ahí se explica que cuando le nombran Papa,
la famosa frase de Franco. Están en el Consejo de Ministros en Barcelona, sale Fraga, entra y dice: malas noticias, Papa Pablo VI. Y dice Franco: un jarro de agua fría. Que es una frase preciosa, un jarro de agua fría. E inmediatamente dice: pero eso era como cardenal, ahora Papa es otra cosa. Franco quería renovar la vigencia del Concordato de 1851, derogado por la Segunda República. Ese tratado, derivado del patronato real concedido a la Corona de Aragón por Urbano II en el año 1085, autorizaba a los reyes de España a elegir un obispo de una terna presentada por la Santa Sede. Pío XII se resistía a trasladar esa prerrogativa a un gobierno controvertido, demasiado cercano a la Alemania nazi. Franco, por su parte, se obstinaba en exigir ese reconocimiento que lo equipararía a los antiguos monarcas españoles y le permitiría controlar en forma más efectiva al clero vasco y catalán, los más rebeldes a su causa. Franco quería el concordato como una ratificación, una consagración de su régimen. La Santa Sede se reserva porque hay una desconfianza contra el falangismo, contra el fascismo, ¿no? Y porque no quiere conceder el derecho de presentación, que es una cosa que, como una especie en vías de extinción, que ya no se concede a nadie y que por tanto no va, ¿no? Y Franco lo quiere, sobre todo para el nombramiento de obispos en el País Vasco y Cataluña. No tiene miedo que le nombren obispos republicanos, pero nacionalistas vascos o catalanes, esto sí que tiene miedo, ¿no? Y la Santa Sede se resiste. Y cuando finalmente se logra, el año 53, para Franco es el gran triunfo. Pero ¿por qué se lo habían negado y se lo están jodiendo? Hay que situar el Concordato del 53 en aquel clima de deshielo del antifranquismo. La Guerra Fría hace que el fascista sea perdonado con tal de que sea anticomunista. Esas diferencias agriaron las relaciones entre el franquismo y el Vaticano. España llegó a retirar su embajador en la Santa Sede durante un breve periodo de tiempo en 1939. También se generaron enfrentamientos en el seno del gobierno por esa cuestión. Ramón Serrano Súñer defendía la posición gubernamental frente al ministro de Justicia, el tradicionalista conde de Rodezno, que abogaba por la sumisión frente a las directivas eclesiásticas. El punto de equilibrio lo encarnó el ministro de Asuntos Exteriores Francisco Gómez Jordana, quien apoyaba los intereses del Estado, pero dentro de un marco de relación armónica con Roma. Sin embargo, la impronta fascista del régimen en esta primera etapa impidió el progreso de la negociación. Desde que Franco quiere, en los años primeros 40, un acuerdo definitivo con la Santa Sede, hasta 1953, pasan muchos años. ¿Por qué tantos años cuando la Iglesia estaba recibiendo todo lo que quería, prácticamente? Porque no veía muy claro qué era esto de la falange, que era una cosa muy híbrida, que le recordaba las juventudes fascistas, etcétera, etcétera, de triste recuerdo. Porque no sabía qué era el SEU. Porque se daba una cosa pintoresca en España, y es que la falange, el SEU y algunas organizaciones más eran anticlericales. Eran de un nacionalismo fuertísimo, y el nacionalismo español ha sido muy anticlerical, porque eran más papistas que el Papa, sabían de la Iglesia más que la Iglesia, sabían lo que convenía a Dios más que el mismo Dios. Tanto Franco como Pío XII mantuvieron su posición intransigente frente al tema, aunque matizada con mutuas concesiones. El caudillo advirtió que su identificación católica era vital para su régimen, aunque algunos falangistas exaltados se atrevieran incluso a dudar sobre la infalibilidad papal. Pío XII, en tanto,
tuvo que adecuarse a una realidad que limitaba su influencia. En una Europa donde crecían las ideologías contrarias a los principios cristianos, como el comunismo y el nazismo, no podía darse el lujo de perder a una España que defendía esos ideales espirituales hasta el fanatismo. Por eso aceptó mantener lejos de Tarragona al cardenal Francesc Vidal i Barraquer, un enemigo del régimen franquista. Pero a su vez presionó para que no se pusiera en vigencia un tratado cultural firmado entre España y Alemania en 1939. Un acuerdo que ya Pío XI había considerado como una humillación a la conciencia católica española. Es curioso, pero externamente, públicamente, las relaciones son óptimas. La Iglesia, tanto el Vaticano como el Episcopado español, es una luna de miel del 39 y aquellos primeros años de la posguerra. Pero cuando uno ha visto la documentación diplomática reservada, hay gravísimas tensiones que más de una vez, la última parte de la guerra civil y los años de la primera posguerra, varias veces está al borde de la ruptura de relaciones. Estas diferencias de tono político le originaron a la Iglesia serios problemas de organización. Para fines de 1940, una veintena de diócesis no tenían obispos reconocidos por el régimen. Como contrapartida, recibió otras compensaciones no menos importantes: la devolución de bienes confiscados por el gobierno republicano y la reconstrucción de iglesias y conventos fue una de ellas. La influencia del clero en la educación también adquirió una preponderancia nunca antes alcanzada en España. Los niños y jóvenes españoles recibían una formación basada en los valores y principios cristianos sin excepción. Franco, por su parte, asumiría con insistencia su perfil de líder católico y no perdería ocasión de exhibir esa devoción. El brazo incorrupto de Santa Teresa, una reliquia que había sido recuperada en Málaga durante la Guerra Civil, se convirtió en una de sus posesiones más preciadas. La tuvo junto a él en su mesa de noche hasta su muerte. En 1941, finalmente, la necesidad de Ramón Serrano Súñer de obtener un éxito diplomático en su nuevo rol de ministro de Relaciones Exteriores aplacó la intransigencia del gobierno español. Se firmó un tratado parcial para arreglar la designación de obispos. Se realizaría a través de ternas propuestas por el Vaticano, pero con un acuerdo previo entre las partes para evitar todo conflicto. Este convenio supuso un retroceso en las pretensiones de Franco, pero sentó las bases de un nuevo concordato que exigió una dilatada negociación entre las partes. La iniciativa surgió del propio Estado español en 1948, cuando Joaquín Ruiz Jiménez, como embajador ante el Vaticano, manifestó la voluntad del régimen de normalizar las relaciones. Pero sería Martín Artajo, como ministro de Asuntos Exteriores, quien suscribiría el acuerdo el 27 de agosto de 1953. A través de él, se consagró en España la unidad del Estado y la Iglesia Católica, pero también se ratificó el derecho de los disidentes a tener su propio culto privado. El Estado aportaría una contribución económica al sostenimiento de la Iglesia, quien también se beneficiaría con exenciones impositivas. Las órdenes religiosas tendrían por primera vez un estatuto jurídico y se admitía el fuero eclesiástico y su competencia en causas matrimoniales. También se reconoció a las asociaciones católicas siempre que se limitaran a su tarea específica. El Estado logró como contrapartida mantener el sistema de nombramiento de los obispos que estaba vigente desde 1941. Fue la compensación más importante, casi la única conseguida por el franquismo. El concordato representa una iglesia adulada, servida por el Estado, con muchos
presencias en el Estado, pero que ya tenía antes ya. Es el reconocimiento en un solo documento de lo que la Iglesia y el Estado habían ido tejiendo a lo largo de esos 13 años después de la guerra. Lo que digo que nace muerto no es porque hayan cosas nuevas, sino porque representa un concepto de unión Iglesia y Estado, de confesionalismo puro, que ya en la mentalidad católica, incluso en la nueva teología, ya empezaba a resquebrajarse, ya se caía. Franco sabía que estaba aislado y quiere salir del aislamiento porque ve que España no levanta cabeza. Estábamos con muy poco comercio exterior, no entramos en el plan Marshall, aquello es un desastre. Entonces Franco piensa que a él lo que le importa de verdad son dos potencias extranjeras. Primero los Estados Unidos, que son la primera potencia mundial y que nos pueden ayudar y que quieren nuestra ayuda, porque él hablaba mucho con los mandos de la Marina Americana, con el almirante Sherman. La Marina Americana ha sido siempre muy pro-española. Y la otra potencia es el Vaticano, es una potencia espiritual, pero es una potencia muy importante, porque ya empezaba a haber problemas en la Iglesia española bajo el régimen de Franco. Entonces hace el año 53 un doble sensacional, en el mes de agosto. Firma el concordato con el Vaticano y a los 4 días los pactos con los Estados Unidos, con lo cual España sale del aislamiento. No del todo, pero lo suficiente para los fines de Franco. Entonces empieza la ayuda americana y la Iglesia española le da 10 años de tregua al régimen, que es lo que Franco necesitaba. El acercamiento entre España y Estados Unidos fue un proceso también paulatino y cauto por ambas partes. El presidente estadounidense Harry Truman sentía una antipatía visceral contra el régimen de Franco. Como anabaptista y masón, la restricción a la libertad religiosa era una de las causas principales que motivaba esa aversión. Pero el progresivo avance del bloque soviético sobre Europa Oriental y la intervención de China comunista en Corea obligarían a un cambio de actitud. El día que Franco pacta con Estados Unidos, decimos, ahora sí que ha ganado la guerra. Porque eso garantizaba la estabilidad de la dictadura. Por un lado, eso hacía que las fuerzas de oposición en España, proclives a la OTAN, proclives al bloque americano, inglés, francés, cesaran toda actividad contra Franco, desaparecieran como oposición y dejaba solos a los comunistas frente al régimen. Y por otro lado, desde el punto de vista internacional, pues al régimen le daba un reconocimiento que no había tenido hasta ese momento. Eso creo que es la clave de que Franco haya muerto en la cama como dictador. En 1948, el almirante Forrest Sherman, jefe de operaciones de la Marina norteamericana, hizo una visita privada a Madrid. El supuesto motivo era el de saludar a su yerno agregado naval en España, pero aprovechó la ocasión para conferenciar con el subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco. Era evidente el interés del Pentágono por estrechar vínculos con un gobierno tan furiosamente anticomunista como el de Franco. Otra de las causas que propiciarían ese reencuentro fue el lobby armado por el ex canciller español José Félix de Lequerica en Washington. A un coste de $100.000 anuales, el abogado Charles Patrick Clark y un grupo de entidades influyentes lograron reclutar un puñado de defensores del franquismo en el Congreso estadounidense. Consiguieron incluso incluir a España en el Plan Marshall, aunque Truman vetó esa iniciativa.
pero el Departamento de Estado aprobó a cambio el otorgamiento de un préstamo por 25 millones de dólares del Chase National Bank en febrero de 1949. En 1950, Truman tuvo que ceder. En diciembre de ese año, volvió a designar un embajador y concedió un crédito por 62 millones y medio de dólares al gobierno franquista. El estallido de la Guerra de Corea en 1950 y el interés del Pentágono por concertar una alianza militar con España fueron razones de peso para inducir a ese cambio de posición. La Marina estadounidense ya había obtenido permiso para instalar bases en el Marruecos francés y en las Azores portuguesas. En julio de 1951, el almirante Sherman retornó a España, esta vez en forma oficial, para discutir un tratado de alcances limitados. La oposición europea impidió que el país se integrara a la OTAN y la resistencia de los liberales norteamericanos en el Capitolio obligó a firmar un tipo de acuerdo que no requería la aprobación del Parlamento estadounidense. El Pacto de Madrid, rubricado en septiembre de 1953, tendría consecuencias favorables para el gobierno. Se construirían 4 bases militares en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón. España recibiría ayuda militar y económica y además créditos para adquirir materias primas norteamericanas a precios reducidos. Aunque la oposición interna a los tratados también fue intensa, sobre todo por parte del falangismo, sus ventajas diplomáticas estaban a la vista. Franco los vivió como parte de su reivindicación definitiva ante el mundo occidental. Él mismo definió esos pactos como, en su origen, militares, con derivaciones políticas y, en definitiva, de contenido económico. A los falangistas les sienta como un tiro la relación con Estados Unidos, pero no solamente a los falangistas, hay que decir que hasta el año 51-52 la prensa española estaba hablando de los pecadores, de los protestantes, de Hollywood, de ese cine pecaminoso, etcétera, etcétera, y se dicen cosas muy duras. Y entre esos autores está un falangista muy conocido, que es Ernesto Jiménez Caballero, que es un anti-norteamericano furibundo. Bueno, eso se va a silenciar, eso ya no se va a volver a decir. Estados Unidos es quien nos permite ir a la ONU y es nuestro aliado fundamental. Somos los aliados de la primera potencia del mundo. Por lo tanto, a Falange se le impone un silencio absoluto y además los falangistas son muy prácticos, porque ellos se dan cuenta de que su papel es secundario. En los últimos años, aprovecho para comentar esto, en España ha habido una cierta polémica sobre si la ayuda americana fue o no fue muy importante para España, debatiéndose sobre sus cantidades, comparando con las cantidades que se dieron a otros países, etc. Bien, esto es verdad, que la ayuda americana en el caso de España, pues posiblemente no fue tan grande y tan generosa como fue para otros países europeos, pero, en mi opinión, la ayuda americana fue fundamental, fue crucial. La ayuda americana sirvió para romper toda una serie de cuellos de botella que estaban impidiendo, que estaban dificultando la recuperación de la economía española. Y gracias a la ayuda americana, España pudo importar una serie de productos, materias primas, alimentos, maquinaria, etcétera, que fueron fundamentales para la recuperación durante los años 50. El cambio de opinión de Estados Unidos sobre el régimen de Franco también favoreció el lento retorno a España a la Organización de las Naciones Unidas. En noviembre de 1950, con el apoyo norteamericano y la abstención inglesa y francesa, se levantó la sanción que la había marginado en 1946. Aunque su ingreso definitivo no se produjo hasta 1955, en los años intermedios el país comenzó a participar en organismos internacionales dependientes de esa organización, como la FAO, la OIT y la UNESCO. Durante ese periodo de aislamiento, el gobierno intentó aliviar esa realidad con un mayor acercamiento a los países latinoamericanos y al bloque árabe. El establecimiento de relaciones estrechas con el mundo hispánico siempre había sido un objetivo concreto para el nacionalismo español durante las primeras décadas del siglo XX. Pero esa idea creció notablemente con el franquismo.
En 1940 se creó el Consejo de la Hispanidad, que luego se convirtió en Instituto de Cultura Hispánica. Ese organismo intentaba presentar a la cultura española como una vía tradicional y católica frente a otras opciones más materialistas, y fue usado como una variante propagandística del régimen. Los proyectos iniciales, como os decían, los proyectos iniciales tenían que ver con los modelos italianos y alemanes. Se trataba de intentar unificar socialmente, digamos, a las colonias, social y políticamente, para poder utilizar esas colonias como elementos de presión en las sociedades en las que residían. En el caso español eso no se consiguió nunca como tal. Lo único que se consiguió fue recaudar fondos durante la Guerra Civil y hacer propaganda profranquista durante esa etapa. Pero después, apenas en Cuba, un poco en México, un poco en Chile, mínimamente en Argentina, se mantienen las sedes, hay reuniones de simpatizantes, se intenta incluso crear bolsas de trabajo para ayudar a los inmigrantes. El resultado fue dispar. México, que siempre se había proclamado enemigo de Franco, siguió siendo refractario a cualquier acercamiento. Pero con la Argentina, esos vínculos se estrecharon, sobre todo durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. El gobernante argentino siempre se había sentido atraído por la experiencia franquista, y el caudillo sacaría provecho de esa situación. El país latinoamericano fue uno de los pocos que no acató la resolución de la ONU de retirar embajadores de Madrid, y entre 1948 y 1949 envió casi 400.000 toneladas de trigo y 100.000 de maíz. La ayuda argentina para muchos salvó al franquismo en uno de sus momentos más difíciles. Como lo reconoció José María de Areilza en 1949, estamos ya con medio cuerpo fuera del brocal del pozo, y nunca olvidaremos a quien nos dio una mano cuando estábamos en el fondo. La ayuda argentina fue decisiva para simplemente aumentar el número de gramos de pan que los españoles recibían al día. Es decir, en las cartillas de racionamiento, la porción de pan que cada uno recibía durante algunos años estuvo directamente relacionada con el trigo que venía de Argentina. Y eso permitió casi duplicar en algunos años la ración de pan que los españoles recibían, hasta llegar, si no recuerdo mal, como a 350 gramos diarios de pan, que era una ración relativamente satisfactoria teniendo en cuenta cuáles eran los niveles de racionamiento de los países europeos en el momento más duro de la posguerra mundial. La política hacia los países árabes, por su parte, tenía algunos objetivos diferentes. Respondía a la necesidad de salir de la marginalidad, pero también apuntaba a bloquear cualquier intento de reclamación en Marruecos por parte de un nacionalismo marroquí cada vez más extremo. Las relaciones con la región se estrecharon en los últimos años de la década del 40 y principios del 50, básicamente sobre centros de interés comunes: el avance comunista y el rechazo a la creación del Estado de Israel. El régimen español era el más anticomunista de Europa junto con Portugal, y además se había opuesto a la creación de un Estado judío en Palestina. Franco nunca fue antisemita, y Adolfo Hitler hasta llegó a sospechar del supuesto origen hebreo de su apellido. Pero en esta ocasión, la postura del caudillo coincidía con la tesis del Vaticano sobre la internacionalización de los santos lugares. Además, los líderes judíos seguían identificándolo como un aliado de los nazis y apoyaban a sus enemigos socialistas y comunistas. Otra buena razón para propiciar su voto negativo. De manera que el núcleo intelectual doctrinal del falangismo se desencanta del régimen franquista muy temprano. El núcleo doctrinal, que es muy minoritario, los originales, son los que hablan de la revolución pendiente de José Antonio, que no va a hacer nunca Franco. Por lo tanto, hay un movimiento de disidencia dentro del régimen franquista, que es el de los falangistas puros. ¿Quiénes van a ser los falangistas puros?
no solo estos antiguos, sino los jovencitos que están siendo escolarizados bajo la universidad franquista, a quienes se les adoctrina de acuerdo con una idea utópica de revolución falangista que nunca va a suceder tampoco. ¿Quiénes se decepcionan entonces? También esos jóvenes. El hermano de Rafael Sánchez Ferrosio, Miguel Sánchez Mazas, es uno de esos jóvenes. Carlos París es otro de esos jóvenes. La mayor parte de quienes van a tener algún papel importante entre la juventud en los años 40, Manuel Sacristán ha sido adoctrinado en el falangismo y ha sido falangista. Luego cambiará, pero están ahí. ¿Qué es lo que sucede a lo largo de los 40, finales de los 40 y principios de los 50? La decepción de que nunca va a ser real el proyecto revolucionario que había amparado la doctrina falangista, porque evidentemente va a pesar más el poder de la burguesía clásica y el nacionalcatolicismo como moralidad y como diseño cultural de la España de Franco, de la cultura franquista. Como flamante ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez impulsó una ley de enseñanzas medias que lo enfrentó duramente con el sector más clerical y recalcitrante del régimen. Pero la instancia más crítica se produjo cuando apoyó a personalidades falangistas del mundo universitario como Laín Entralgo, Antonio Tobar, Torcuato Fernández Miranda y Dionisio Ridruejo. Estos pensadores pretendían rescatar parte de la tradición intelectual liberal española, como José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno. No deseaban romper con el régimen, pero defendían una posición laica y se sentían atraídos por la calidad objetiva de esa rica herencia cultural. La reacción de los sectores más clericales, que algunos identificaban con el creciente poder del Opus Dei, no se hizo esperar. La lucha abierta entre las dos opciones se extendió desde 1951 hasta 1953. A fines de ese año, Rafael Calvo Serer, el portavoz de la oposición a esa apertura, publicó un artículo en una revista francesa. Allí acusaba a los falangistas de oportunistas revolucionarios y de demócrata cristiano complacientes a los partidarios de Ruiz Jiménez. La respuesta de Franco no se hizo esperar. Calvo Serer perdió su puesto en el Consejo de Investigaciones Científicas y sus adversarios fueron conminados al silencio. El tema de la universidad es muy importante porque es un ámbito para la competencia con la izquierda. En los años 50 hay una crisis en la universidad. La oposición al franquismo es muy débil, pero claro, a los franquistas les sorprende enormemente que la universidad, donde van sectores privilegiados de la sociedad, varones, porque mujeres van muy pocas, varones de clase media alta y de clase media, a la universidad van los vencedores, los hijos de los vencedores en la guerra. Y claro, en los años 50 se está empezando a ver que hay una protesta frente al régimen. Una protesta que está encauzando el Partido Comunista e incluso algunos sectores radicales de Falange. Ruiz Jiménez sobrevivió a esta crisis, pero no escapó a la próxima, que podía considerarse como un resabio de la anterior. La muerte de Ortega y Gasset en octubre de 1955 fue el motivo para un enfrentamiento entre estudiantes falangistas y disidentes del franquismo. Estos últimos pertenecían a sectores sociales vinculados al régimen, pero habían virado hacia posiciones más contestatarias. Capitaneados por Ridruejo y por dirigentes estudiantiles, reunían a falangistas inconformistas, monárquicos y hasta un puñado de comunistas. Un acto que comenzó como un homenaje al eminente filósofo terminó con la decisión de convocar a un congreso de estudiantes al margen del sindicato de estudiantes universitarios, el sindicato oficial. Los falangistas reaccionaron y el enfrentamiento derivó, en febrero de 1956, en una refriega en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, con el saldo de un herido grave. Ridruejo y los estudiantes rebeldes fueron detenidos, pero Franco resolvió ir más lejos. A diferencia de lo que había ocurrido después de la crisis ministerial de 1942, cuando Serrano Súñer y el general Varela fueron cesados con un fallo salomónico, aunque después de muchas dilaciones, el caudillo actuó esta vez con celeridad. Ruiz Jiménez tuvo que abandonar el Ministerio de Educación y Raimundo Fernández Cuesta la Secretaría del Movimiento.
las manifestaciones y los movimientos, vamos a llamarlo así, del 56, pues la verdad es que en gran parte están protagonizados por cachorros del régimen, por personas que eran, digamos, franquistas evolucionadas, más o menos evolucionadas, y por un ministro del franquismo, que es don Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación, que es cesado, por supuesto, en ese momento, y que era franquista, y que luego pues evolucionó hacia posiciones democristianas, por un hombre muy honrado, todavía vive, lo que pasa es que estaba muy mayor, pero que no puede hablarse de que es un movimiento de contestación popular, ni muchísimo menos. Y yo no estaba en la universidad entonces, claro, pero me da la impresión de que en la universidad, por lo que he hablado luego y lo que he intentado reconstruir, no se enteraron demasiado de este movimiento del año 56, ¿no? En el que estaba gente pues como Gabriel Elorriaga, yo qué sé, Tamames, que luego sería comunista, sí, Mújica también. O sea, yo creo que los comunistas estaban detrás atizando un poco el fuego que en realidad ardía con brasas franquistas. La organización de los estudiantes, aparte de partidos, ahí había gente que pertenecía al Partido Comunista, otros pertenecían al Frente de Liberación Popular, que se llamaba el Felipe, había gente que pertenecía a la Asociación Socialista Universitaria, la ASU, es decir, había diferentes grupos políticos, ¿no? Que funcionaban en la universidad, con sus cuadros, con sus líderes, etc. Eso por parte de fuerzas políticas siempre bastante minoritarias, ¿no? Pero luego, a partir de los años 56, 57, con la crisis del Sindicato Español Universitario, del SEU, porque las movilizaciones del 56 lo que hacen es prácticamente destruir al SEU. Yo digo que las movilizaciones del 56 acabaron con el SEU y tuvieron una importancia histórica porque es el momento en que el régimen pierde a la juventud. Es decir, pierde las élites, las futuras élites. La prueba es que en el movimiento estudiantil del 56, si usted coge la biografía de todos los dirigentes políticos de este país, o sindicales, o lo que sea, que bueno, sindicales menos porque no iban a la universidad, pero los líderes políticos, todos éramos la generación del 56. Es decir, la generación del 56 es la que luego dirigimos la transición. Los cambios tuvieron importantes consecuencias futuras para el proceso político. José Luis Arrese regresó a la escena, esta vez para intentar volver a poner a la Falange en el primer plano. Los partidarios de la apertura cultural, por su parte, descubrieron la imposibilidad de convivir con sus disidencias dentro del régimen. En lo sucesivo, cualquier intento innovador en ese terreno sería impulsado desde una oposición abierta. La dictadura personal de Franco no dejaba resquicios para ese tipo de debates en el seno del régimen. En el próximo capítulo, la evolución política de las familias franquistas, el intento de la Falange de institucionalizar el movimiento, la reacción de católicos, monárquicos y militares, la crisis de 1957, el largo proceso para resolver la sucesión de Franco.